Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Carlos Alberto Polo. Al aire. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de la Radio Escuela Bíblica, el espacio donde exploramos juntos las enseñanzas de la Palabra de Dios para nuestra vida diaria. Soy Carlos Alberto Polo López y hoy tenemos un tema fundamental para la sociedad actual que está titulado El matrimonio ideal para el siglo XXI. Durante estas semanas estaremos compartiendo con ustedes lo que son una serie de estudios bíblicos acerca de hogar y familia. Vale la pena anotar que Dios tiene un plan perfecto para el matrimonio, basado en el amor, en la unidad y la fidelidad. Sin embargo, en un mundo donde los valores cambian constantemente, es importante recordar los principios que nos enseña la Biblia para construir relaciones sólidas y bendecidas. Si tú estás casado, si te estás preparando para el matrimonio, o si simplemente deseas conocer la voluntad de Dios sobre este tema, quédate con nosotros porque hoy profundizaremos en la palabra de Dios acerca de el matrimonio ideal para el siglo XXI. Además, al final de este espacio estaremos teniendo una sección de preguntas y respuestas y una oración especial por cada uno de ustedes. Así que bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica en este nuevo episodio. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 311-739-5032, más 57, 311-739-5032. Con mucho gusto nosotros atendemos sus pedidos de oración, sus comentarios, sus preguntas. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Y comenzamos el desarrollo de la temática de este episodio con una pregunta que es clave. ¿Cuál crees tú que es el plan de Dios para el matrimonio? ¿Cuál crees tú que es el plan de Dios para el matrimonio? Pues la Biblia nos muestra que el deseo de Dios es que los esposos vivan en amor, en unidad y en fidelidad. Veamos lo que nos dice el apóstol Pedro sobre el rol de los esposos en el matrimonio. Y te invito a abrir las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que nos dice lo siguiente. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En este pasaje de las Escrituras, aprendemos que los esposos debemos tratar a nuestra esposa con sabiduría, con honor, reconociendo su valor, pero también reconociendo su fragilidad.
Vivan con ellas de manera sabia. No podemos permitirnos el ser hombres y esposos brutos. No, por favor, seamos inteligentes. Démosles el honor que le corresponde a nuestras esposas. Como a vaso más frágil. Un vaso frágil tú lo tratas con sumo cuidado, que no lo vayas a estropear, que no se te vaya a caer, que no se te vaya a quebrar. Lo mismo debemos hacer con nuestras esposas. Científicamente está comprobado que las damas son más frágiles que los hombres, y no solo desde el punto de vista de la fuerza física, sino también emocional. Ten en cuenta que tu esposa es coheredera de la gracia de la vida. Es una princesa y una hija de Dios. Debes tratarla como tal. Y me llama la atención que el vivir con sabiduría, el darle honor a nuestra esposa y el cuidarlas y protegerlas es un condicional para que nuestras oraciones sean escuchadas. Ahora yo quiero invitarte a pensar en las cualidades de una buena esposa. ¿Cuáles crees tú que son cualidades de una buena esposa? Pues Proverbios capítulo 31, versículos 10 al 31, nos da una descripción detallada. Y yo quiero invitarlos a ustedes a abrir las Escrituras precisamente en Proverbios. En esta escuela bíblica queremos utilizar la Biblia bastante. Proverbios capítulo 31. Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 31. Sí, ¿por qué no? Aquí estudiamos la palabra de Dios. Nos dice las Sagradas Escrituras lo siguiente. Mujer virtuosa. Podríamos parafrasearlo. Esposa virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, y el corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Aquí se narran aspectos de diligencia. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Encontramos en esa descripción de Proverbios capítulo 31, versículos 10 al 31, una descripción detallada de la esposa virtuosa y más allá de la mujer virtuosa. Y encontramos cualidades como la diligencia, el cuidado, el velar, el proteger, el cuidar, el desvelarse incluso por su familia. Pero no solo la esposa está llamada a tener este tipo de cualidades. Estimados amigos, los esposos también estamos llamados a cumplir un papel fundamental en el matrimonio.
En Colosenses capítulo 3, versículo 19, Dios nos plantea ese rol que usted y yo, como esposos, debemos cumplir. Colosenses capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente: maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Que la única caricia áspera que tú le brindes a tu esposa sea la que está producida por los callos en tus manos debido al arduo trabajo manual que realizas allí donde laboras. Claro, ahí es imposible no dar una caricia áspera, porque si tú vas a acariciar con tu mano, la esposa va a sentir la callosidad allí. Yo perdí todos los callos que tenía en mis manos debido a mis trabajos de oficina. Ahora los únicos callitos que tengo son en la yema de mis dedos. Pero que esa sea la única caricia áspera. De resto no se vale, estimado amigo que eres esposo, ser áspero con tu esposa. Y no solo se trata de ser ásperos físicamente, no, sino también se trata de no ser ásperos verbalmente, intencionalmente, emocionalmente. Yo suelo hablar fuerte. Y hay momentos en los que conversando con mi esposa, ella me pregunta: ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me estás tratando mal? Y yo le digo: ¿cómo te hablé? ¿Cómo te estoy tratando mal? Me hablaste fuerte, me hablaste áspero, me dice ella. Pues fue algo inconsciente, sino que mi voz es muy potente y estoy tratando entonces de tratar de, siempre que le voy a hablar a ella, hablarle delicado, hablarle despacio, hablarle suave. Tratar de no utilizar la potencia de mi voz para referirme o dirigirme a ella. Pero sabes, no debes ser áspero con tu esposa en las palabras que utilizas con ella, en el trato que le das a ella, en la seguridad que le das a ella. Debes tratarla como a vaso frágil, bien lo decía uno de los versículos analizados anteriormente. Ser tiernos es una cualidad de los hombres que temen a Dios y que aman de verdad a sus esposas. Ser tiernos no es solo de las niñas, como a veces los machotes creen. Ser tiernos con la esposa es digno de un hombre que se ganó el amor de esa mujer. Y aquí no vamos a utilizar la palabra cursi, aunque muchos la utilizan. Pues bueno, si ser tiernos, amorosos con la esposa es ser cursi, yo, Carlos Polo, me declaro el más cursi de todos los seres vivientes. Y vale la pena serlo, porque mi experiencia personal así me lo ha comprobado. Así que te animo, no tengas temor de mostrar fragilidad, de mostrar ternura, de mostrar delicadeza con tu esposa. Y si tienes niñas, con tu niña. Así que, estimados esposos, amen a sus mujeres. Bueno, hablando de su esposa. Aquí está en plural porque dice maridos, hablando a muchos. Amen a sus mujeres. Pero aquí yo lo hago en singular. Esposo que me escucha, ama a tu esposa y no seas áspero con ella. Y para poder lograr esto es importante tener en cuenta que el amor es la clave en la relación conyugal. Ahora, alguien preguntará: bueno, yo debo amar a mi esposa y no ser áspero con ella, pero ¿y qué hay para ella? ¿Ah? ¿Acaso no hay un mandato para ella? Pues bien, espérate. Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23. Te invito a buscar Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23 y vamos a leerlo en este momento. Efesios capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Nota lo que dice la Escritura. Las casadas, o sea, tú que eres esposa, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y no quiero que me pongan el grito en el cielo diciendo: ¡ay, eso es un versículo muy machista y es que Pablo era un hombre machista! No, bien entendido este versículo,
usted se dará cuenta que está lejos, pero lejos de ser algo machista. Este versículo, en su sentido original, realmente está invitando a las esposas a permitir que sus esposos sean sus protectores, sean sus guardianes, en el sentido de no de estarla vigilando o celando, no, sino de que ellos sean quienes cuiden su dignidad, cuiden su integridad. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Indica que usted, esposa, más que estar sumisa, debe hacer equipo con él para buscar un mismo propósito y para procurar un mismo fin. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y si tú te das cuenta, Cristo no maltrata ni pisotea la dignidad de la iglesia siendo cabeza de ella. Asimismo, tu esposo, cuando vas a ser cabeza de tu mujer, no es para pisotear su dignidad, no es para hacer y deshacer, no es para convertirla en un objeto. No, es para cuidarla, es para protegerla. Eres cabeza de ella para amarla. Eres cabeza de ella para sostenerla. Eres cabeza de ella para proveerle. Ese es el sentido original de este pasaje de las Escrituras. ¿De acuerdo? Así que esposas y esposos, ámense mutuamente. También nos solemos preguntar en esta radio escuela bíblica, ¿debe el hombre amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia? Pues sí, en el versículo 25 del mismo capítulo 5 de Efesios, la Escritura nos dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya lo analizábamos. Y este amor, estimados amigos que me escuchan, implica sacrificio, implica entrega, implica compromiso y es mutuo, sacrificio mutuo, entrega mutua, compromiso mutuo. Otro punto importante es la sumisión mutua. En Efesios capítulo 5, versículo 21, la Escritura nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ves? No es que solamente la esposa va a estar sumisa al esposo y el esposo haciendo y deshaciendo con ella, no. O viceversa, la esposa encima del esposo y haciendo y deshaciendo, pisando la dignidad. No, es sumisión mutua. Y esto requiere esfuerzo y mucha oración porque el orgullo y la prepotencia que cada uno carga encima a veces impide esto y por eso se generan muchos problemas. Esto nos muestra que el matrimonio no es una relación de dominio, sino de amor y de respeto mutuos. Por eso quiero invitarte para que aprendas la lección de esta radio escuela bíblica y es ama y respétate. Y respeta a quien es tu esposo o tu esposa. Tu relación no debe ser una relación en el que tú como hombre domines o en el que tú como mujer domines. A veces me preguntan o le preguntan a mi esposa, ¿quién manda en tu casa? Nuestra respuesta consensuada y mutua es, nadie manda en nuestra casa. Ay, ¿cómo así? ¿Eso no es dañino? No. En casa tomamos decisiones mutuas, decisiones de acuerdo a lo que vemos y sabemos que es lo mejor para el bien común de nuestro hogar. En casa no tomo decisiones solo, mi esposa no toma decisiones solas, todo lo conversamos. Trabajamos en equipo, por ende, ella no manda, yo no mando. Administramos juntos el hogar tratando de darle a Dios el primer lugar para que nos dé sabiduría. La clave, estimados amigos, para mantener un matrimonio ideal está en vivir conforme a los principios bíblicos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4 al 5, se nos exhorta a la santidad y al respeto en la relación conyugal. Y yo quiero que usted también vaya a esa parte de las Escrituras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 4 y 5. Note lo que dice.
que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y sí, aquí en este punto toca decirle a usted, estimado amigo, a usted, estimada amiga, ni tu esposa ni tu esposo son unos objetos sexuales. Incluso en la intimidad sexual del matrimonio, se hace imperativa la santidad de Dios. Se hace imperativo el respeto mutuo. De acuerdo con los expertos en la materia, se hace necesario e imperativo que ambos estén de acuerdo con lo que se va a realizar, cuidando siempre de no pasar los límites ni las líneas. Y ya ese será un tema de estudio a profundidad de otra ocasión. Para evitar problemas, Efesios capítulo 5, versículo 33 nos da un consejo práctico. Toma nota, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 33. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Finalmente, Cantares capítulo 8, versículo 6 nos deja un pedido para cada uno de los cónyuges. Y esto deberían hacerlo ustedes hoy. Si estás con tu esposo, si estás con tu esposa, en este momento, vale la pena que le repitas estas palabras que voy a leer de Cantares capítulo 8, versículo 6. Si tu esposo o tu esposa no está allí contigo, toma nota del pasaje y cuando llegue en la noche, esta va a ser la tarea de hoy de la Radio Escuela Bíblica. Vas a sentarte con tu esposo o con tu esposa, si no estás con él en este momento, o con ella, y le vas a leer Cantares 8:6. Nos dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es el amor como la muerte. Qué bonito es cuando mi esposa va conmigo en mi pensamiento a donde quiera que yo viajo. Qué bonito es cuando el esposo viaja con la esposa a donde quiera que ella va en su mente. Y qué hermoso es cuando, pese a las propuestas indecentes que existen y que se presentan en el diario vivir, el esposo o la esposa de inmediato plantean ante la situación a la esposa o al esposo y al hogar que Dios les ha permitido formar. Poner al esposo, poner a la esposa como un sello sobre el corazón es ponerlos sobre la mente, sobre el pensamiento en todo momento y lugar, para impedir y evitar que terceras personas se entrometan en la relación. Por eso yo les invito a que hoy tú tomes la decisión de poner a tu esposo, de poner a tu esposa como un sello sobre tu corazón. Esto es fundamental para poder preservar la relación matrimonial. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Avanzamos en esta Radio Escuela Bíblica de AWR Colombia. Te está acompañando Carlos Alberto Polo López. Recuerda nuestra línea de la esperanza, más 57 311 739 5032. Y antes de pasar a la sección de preguntas, quiero compartir algunas normas bíblicas que ayudan a fortalecer el matrimonio. Si puedes tomar nota, por favor, hazlo. La primera norma que el Señor nos entrega en las Escrituras está registrada en Proverbios capítulo 18, versículo 13, y nos enseña a escuchar antes de responder. Y note bien, hay una gran diferencia entre oír y escuchar.
Proverbios capítulo 18, versículo 13 nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 18, versículo 13 dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y esto sí que es importante tenerlo en cuenta, estimados amigos. Primera norma para fortalecer tu matrimonio: escucha antes de responder. Escucha antes de responder. En Proverbios capítulo 15, versículo 28 encontramos la segunda norma para poder fortalecer tu vida matrimonial. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 28: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El segundo principio es: piensa antes de hablar. Entonces, principio número 1 para fortalecer tu matrimonio: escucha antes de responder. Segundo principio: piensa antes de hablar. Ve tomando nota, por favor. El tercer principio está en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 25. Efesios capítulo 4, versículo 15 y luego el versículo 25. Dice el versículo 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Luego en el versículo 25 dice el pasaje de la Biblia: por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El tercer principio para fortalecer tu matrimonio es: di siempre la verdad con amor. Di siempre la verdad con amor. Y aquí se vale tocar el tema de la asertividad. No es que debes ocultar la verdad de lo que esté pasando en tu matrimonio, por no herir a la otra persona. Si tú aprendes a hablar y a decir verdades con amor, la otra persona no se enfadará, sino que te lo agradecerá. Tenlo en cuenta, por favor. Cuarto principio para fortalecer tu vida matrimonial se encuentra en Proverbios capítulo 17, versículo 14. Proverbios capítulo 17, versículo 14. Dice la Escritura: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Entonces, el cuarto principio para fortalecer tu vida matrimonial es evitar las discusiones innecesarias. ¿Sabes? En mi experiencia personal de casado, me he descubierto a veces discutiendo con mi esposa por bobaditas, por cosas innecesarias. Y yo le digo: oye, amor, ¿y por qué estamos discutiendo por esto si es sin importancia? Y concluimos: es cierto, es sin importancia. Obvio, hay que prestarle atención a lo que sí tiene importancia. Así que evita discusiones innecesarias. Quinto principio para fortalecer tu vida matrimonial. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Dice la Escritura: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El quinto principio es: responde siempre con amabilidad, no con ira. Y sí, aquí hay un reto grande para la mayoría de personas, pero vale la pena hacer el ejercicio de responder amablemente y no con ira. Sexto principio, Proverbios capítulo 10, versículo 19, dice, Proverbios capítulo 10, versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Evita repetir lo mismo una y otra vez. Conversaciones repetitivas a veces se tornan cansonas, se tornan desagradables. No repitas lo mismo una y otra vez, y menos si es algo negativo. Es que. No. Di lo que tengas que decir una sola vez y punto. Y por último, como séptimo principio para fortalecer tu vida matrimonial, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la Escritura: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El último principio, basado en este pasaje de la Biblia, es que tú debes aprender a comprender la opinión del otro. Sí, comprender la opinión del otro. Y no necesariamente esto implica que tienes que estar de acuerdo. Se vale que cada quien exponga su punto de vista, su opinión. Y si no están de acuerdo, buscar puntos en común que les permita llegar a un acuerdo mutuo por el bien común del hogar. Recuerden, aquí no lucha, el hogar no es una lucha del que mejor piense, del que más tenga la razón. No, el hogar es una empresa en la que se toman decisiones en común por el bienestar común de cada uno de los que conforman el hogar, ¿de acuerdo? Así que yo espero que esta radioescuela bíblica pueda estar ayudándote a sentar los principios del hogar que Dios espera establecer en el siglo XXI, porque es fundamental que usted se disponga con su hogar para poder que Dios forme un pedazo de cielo en esta tierra. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de preguntas. En Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica. Y en ese momento llegó la sección de preguntas. Voy a plantear una serie de preguntas. Usted las puede responder allí en su interior, allí con su esposo o con su esposa, si están escuchando este espacio juntos, por favor. Una de las preguntas a plantear tiene que ver con lo siguiente: ¿cómo podemos aplicar los principios bíblicos que acabamos de analizar en un matrimonio con conflictos frecuentes? Pues bueno, vale la pena anotar que si hay conflictos frecuentes es precisamente por descuidar cada uno de estos principios. Así que le animo a usted para que en su cotidianidad empiece a desarrollar los hábitos de respeto, de amor, de fidelidad mutua, de sumisión mutua, de tratar a la esposa, al esposo como a vaso frágil, de someterse el uno al otro, de ponerse de acuerdo para poder avanzar, de escuchar antes de responder, de pensar antes de hablar, de decir siempre la verdad, pero con mucho amor y cuidado, con mucho tacto, de evitar las discusiones innecesarias, de responder con amabilidad, de no repetir lo mismo una y otra vez y de comprender la opinión del otro. Si empiezas a aplicar cada uno de estos aspectos, hacer, es decir, aquí ya está, podríamos decir, la teoría de la clase. Ahora te toca a ti llevarlo a la acción y más acción, desarrollar las tareas, creando hábitos propicios de acuerdo a estos principios, permitirá que los conflictos frecuentes empiecen a ser menos frecuentes hasta que, por la gracia y la misericordia de Dios, puedan desaparecer. Una segunda pregunta que se plantea en este espacio es la siguiente: ¿qué hacer si solo uno de los cónyuges desea seguir estos principios bíblicos? Bueno, en estos casos vale la pena recordar que usted no puede cambiar absolutamente a nadie. No, el único con poder para cambiar y transformar es Dios. Así que mi invitación inicial sería que usted ore, ayune por esa persona y de buena manera y poco a poco usted vaya implementando, tal vez imperceptiblemente para la persona que no quiere implementar esto, los principios que hemos explicado, hacerlo parte de su estilo de vida. Sin duda alguna, bien dice la Escritura, el bien triunfará siempre sobre el mal. Una tercera pregunta que hay aquí es: ¿cómo equilibrar la sumisión mutua con la individualidad de cada uno? Recuerden, con mi esposa yo manejo un principio, y es: por más uno que lleguemos a ser,
cada uno debe seguir conservando su individualidad. Pero la pregunta es, ¿cómo equilibrar esto de la sumisión con la individualidad de cada uno? Bueno, en mi caso, con mi esposa lo hacemos de la siguiente manera. Yo no le pido permiso a mi esposa para irme para algún lugar, pero sí le informo por respeto a ella. Mi esposa no me tiene que pedir permiso a mí si va a ir para donde la hermana, si va a salir a hacer una diligencia, pero sí me informa por respeto a mí y porque además esto nos permite saber en qué lugar se encuentra el otro en caso de. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, digamos, somos sumisos el uno al otro. Es un ejemplo muy práctico. Informando a dónde vamos a estar y no pretendiendo que somos solteros y que me voy para donde se me antoja sin necesidad de informarle a nadie. Recuerden, no es pedir permiso porque mi esposa no es mi hija, ni yo soy su hijo. Pero sí es informar. Y más cuando hay niños. Porque a veces surgen imprevistos que requieren el apoyo del cónyuge. Así que vale la pena, estimados amigos, poder ser sumisos mutuamente. Y aquí vale la pena notar también que la sumisión mutua a veces se ve dañada o tergiversada por los caracteres de cada uno. Pues bueno, ahí es importante que usted recuerde que su carácter no puede imperar por encima del bien común de su hogar. A veces, como dice la Escritura, es necesario agachar la cabeza. En lo que vemos que va a ser dañino, es importante que usted y yo aprendamos a doblegarnos. En lo que sabemos que es el bien común y que no va a hacerle daño al hogar, pues ahí se vale ser individuales. Pero recuerden siempre, informando, comunicación ante todo. Comunicación. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de oración. Y antes de finalizar, estimados amigos, esta Radio Escuela Bíblica, quiero dedicar unos minutos para orar por cada matrimonio. Si estás enfrentando dificultades, si deseas mejorar tu relación con tu cónyuge, o si estás esperando en Dios por un matrimonio bendecido, pues acompáñame en esta oración. Padre Celestial, te doy gracias porque siempre me escuchas. Te doy gracias por el regalo del matrimonio, por la bendición de, en mi caso, estar casado con la mujer que me has prestado como esposa. Hoy vengo delante de ti para pedirte el favor de bendecir a cada pareja que escucha esta Radio Escuela Bíblica, para que fortalezca su amor, para que fortalezca su relación, su unión, para que les dé sabiduría con el propósito de vivir conforme a tu voluntad. Que en cada hogar reine el respeto, la comprensión y la paz. Ayúdanos a reflejar el amor de Cristo en nuestra relación y a ser fieles a los principios de tu palabra que hemos estudiado en este instante. Gracias porque intervienes en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, estimados amigos, porque nos han acompañado en esta Radio Escuela Bíblica. Y recuerda que si quieres recibir un curso de la Biblia personalizado, puedes escribir al +57 311 739 5032. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Gracias por acompañarme en esta edición de la Radio Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista Colombia. Recuerda que Dios tiene un plan maravilloso para el matrimonio y que su palabra nos guía para construir relaciones sólidas y bendecidas. Nos encontramos en el próximo programa. Que Dios les bendiga.